El restaurante Artemisa no era simplemente un lugar para cenar, era un santuario para la élite de Madrid, un teatro donde el poder y la riqueza se exhibían sin pudor bajo el brillo de candelabros de cristal que parecían constelaciones atrapadas. Afuera, la noche de invierno mordía las calles del barrio de Salamanca con un frío implacable, vistiendo los árboles con un velo de escarcha y haciendo que los transeúntes se encogieran en sus abrigos. Dentro, sin embargo, reinaba una calidez artificial, un silencio solemne que solo se rompía por el tintineo de la plata contra la porcelana y los susurros de conversaciones intrascendentes. Las enormes ventanas actuaban como barreras de cristal, separando a los comensales no solo del frío físico, sino de la realidad de un mundo que existía más allá de sus privilegios, creando una burbuja de opulencia tan deslumbrante como frágil y vacía. Sentado en la mesa más codiciada, con una vista panorámica de la calle iluminada, se encontraba Alejandro, un hombre de 45 años cuya vida era el epítome del éxito. Como CEO de una de las startups tecnológicas más pujantes de Europa, vestía su poder como un traje hecho a la medida, impecable, costoso y diseñado para intimidar. Su reloj de lujo, una pieza de ingeniería suiza, brillaba discretamente cada vez que movía la mano, y su postura era la de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que el mundo se doblegara a su voluntad. Sin embargo, su rostro era una máscara de control helado, y sus ojos, dos pozos oscuros y desprovistos de emoción, delataban una soledad abismal. Era un titán en las salas de juntas, un gigante de los negocios, pero en la intimidad de su alma, no era más que un hombre emocionalmente atrofiado, que había construido una fortaleza de dinero para no sentir el dolor de un pasado que se negaba a olvidar. Frente a él, su madre, Isabel, parecía una reliquia de otro tiempo. A sus 70 años, el Alzheimer había borrado los contornos de la mujer vibrante y elegante que alguna vez fue, dejando en su lugar a una anciana asustada y desorientada, atrapada en la niebla de su propia mente. La ropa de diseñador que Alejandro le compraba colgaba de su frágil cuerpo como un disfraz incómodo, una prueba más de que su hijo entendía de lujos, pero no de cuidados. Su mirada se perdía en los destellos de las copas y sus manos temblorosas jugueteaban con una servilleta de lino. Para Alejandro, esta cena no era un acto de amor, sino una tediosa obligación social, un peaje que pagaba para mantener las apariencias. La tensión entre ellos era un abismo invisible, una distancia mucho mayor que la de la mesa de caoba que los separaba, cargada de años de resentimiento y abandono silencioso. El desastre ocurrió con la rapidez de un relámpago. En medio de un episodio de confusión, Isabel extendió la mano para alcanzar un panecillo y en su lugar golpeó una copa de vino tinto. El líquido carmesí se derramó sobre el inmaculado mantel blanco como una herida abierta, atrayendo de inmediato las miradas de las mesas cercanas. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente, seguido por murmullos de desaprobación. Isabel, ajena al protocolo pero consciente de la hostilidad, comenzó a hablar en voz alta, dirigiéndose a un esposo que llevaba muerto una década. El gerente del restaurante, un hombre con una sonrisa aceitosa y ojos de tiburón, se acercó a la mesa, su intención clara: expulsarlos con la menor sutileza posible. La humillación era un plato que se servía, frío, y Alejandro sintió cómo la vergüenza le quemaba la cara, preparándose para reaccionar con la furia helada que también conocía. Pero justo cuando la tormenta estaba a punto de estallar, una figura inesperada intervino. Sofía, una joven mesera de 22 años cuyo uniforme sencillo y gastado contrastaba con la opulencia del lugar, se movió con una rapidez y una gracia que desarmaron la tensión. Ignorando por completo al gerente y a los curiosos, se arrodilló junto a la silla de Isabel. Tomó las manos temblorosas de la anciana, manchadas de vino, y las limpió con una servilleta limpia, mientras le sonreía con una ternura que iluminó su rostro. «No se preocupe, señora», le dijo con una voz suave y cantarina. «El rojo es un color muy alegre, ¿verdad? ¿Quiere que le traiga un postre de fresa para que combine?» Alejandro se quedó paralizado, mudo. Observó, como si estuviera viendo una escena de una película, cómo aquella completa extraña trataba a su madre con una dignidad
y un cariño que él, su propio hijo, le había negado durante años. La reacción de Alejandro cambiaría su vida para siempre. Si esta historia ya te atrapó, no te olvides de suscribirte al canal y contarnos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Estamos a nada de llegar a los 1000 suscriptores y con tu ayuda, sabemos que lo lograremos. Ahora, veamos qué sucedió después de este momento tan inesperado. El gesto de Sofía había roto el hechizo de opulencia del restaurante, introduciendo una emoción tan pura y genuina que silenció a todos. Alejandro, con la voz quebrada por un nudo en la garganta que no había sentido en décadas, le pidió que se sentara. El gerente, desconcertado por el giro de los acontecimientos, intentó balbucear una disculpa, pero Alejandro lo despidió con una mirada gélida que no dejaba lugar a réplicas. Con una impulsividad que le era completamente ajena en su vida calculada, le hizo la oferta a Sofía, el triple de su sueldo, un contrato, lo que fuera necesario para que dejara esa chamba y se dedicara exclusivamente a cuidar de Isabel. La joven lo miró con sus ojos grandes y expresivos, una mezcla de incredulidad y cautela. No era una propuesta de negocios, era una súplica desesperada de un hombre que se ahogaba y acababa de ver un salvavidas. Un acto visceral por recuperar algo que ni siquiera sabía que había perdido. Sofía, con una sencillez que lo desarmaba, le contó su historia mientras Isabel, ya tranquila, comía su postre de fresa. Le habló de su abuela, a quien había cuidado hasta el último de sus días, en un pequeño departamento en el barrio de Lavapiés, lejos de todo ese lujo. Le explicó cómo había aprendido que la memoria no es lo que define a una persona, sino su capacidad de sentir. Las personas no dejan de ser quienes son solo porque no lo recuerdan, le dijo, y cada palabra fue como un martillazo en el muro que Alejandro había construido alrededor de su corazón. Esa frase, tan simple y tan profunda, le dio la estocada final. Entendió que durante años no había estado viendo a su madre, sino al fantasma de su enfermedad, y la culpa lo golpeó con la fuerza de un huracán, dejándolo sin aire y con una necesidad imperiosa de redención. El propio Alejandro era producto de una educación emocionalmente estéril. Su padre, un empresario de la vieja escuela, le había enseñado que el éxito se medía en cifras y que las emociones eran un lastre para los débiles. Creció viendo a su madre, Isabel, como una mujer brillante y fuerte, el pilar intelectual de la familia, la que lo retaba con problemas de lógica y le leía a los clásicos. Su incapacidad para aceptar su estado actual no era solo miedo a la fragilidad, sino una traición a ese recuerdo. Verla tan vulnerable le parecía una injusticia insoportable, una afrenta a la imagen idealizada que guardaba de ella. Por eso prefería mantener la distancia, administrar su cuidado a través de terceros y transferencias bancarias, porque era más fácil lidiar con la logística del declive que con el dolor de presenciarlo cara a cara. El primer día de Sofía en la mansión fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. La casa, un mausoleo de diseño minimalista y arte moderno, era tan fría y silenciosa como su dueño. Pero Sofía trajo consigo el sonido y el calor de la vida. En lugar de seguir un estricto protocolo, se sentó en el suelo junto a Isabel y le puso un disco de Agustín Lara, cuya música llenó el silencio opresivo. Le habló a la anciana no como a una paciente, sino como a una confidente, contándole de su día y haciéndole preguntas aunque no hubiera respuesta. Alejandro la observaba desde el umbral de la biblioteca, sintiéndose un extraño en su propia casa, fascinado y a la vez aterrorizado por esa calidez que amenazaba con derretir el hielo que lo protegía. El primer gran desafío no tardó en llegar. Una tarde, mientras Alejandro intentaba explicarle a su madre los resultados de su última revisión médica, Isabel sufrió un episodio de agresión. No lo reconoció y en su pánico comenzó a gritar que un extraño había entrado a su casa, intentando golpearlo con sus débiles manos. La primera reacción de Alejandro fue la de siempre, la ira, la frustración, el impulso de llamar a un servicio de enfermería para que la sedaran. Para él era un problema que requería una solución eficiente, un fallo en el sistema que debía ser corregido. Era la prueba de que no importaba cuánto lo intentara, la enfermedad siempre ganaría, y ese
Sentimiento de impotencia era precisamente lo que había tratado de evitar toda su vida, el veneno que lo paralizaba. Fue entonces cuando Sofía intervino, no con autoridad, sino con una calma asombrosa. Se acercó a Isabel lentamente, sin hacer movimientos bruscos, y comenzó a hablarle de su jardín, de las rosas que tanto le gustaban, distrayéndola del foco de su pánico. No invalidó su miedo, sino que lo redirigió. Empezó a tararear una vieja canción de cuna, y poco a poco, la agitación de Isabel disminuyó. Sus puños se relajaron y se aferró a la mano de la joven como a un ancla en medio de la tormenta. Alejandro observó la escena en silencio, sintiendo una oleada de vergüenza por su propia torpeza. Se dio cuenta de que mientras él luchaba contra la enfermedad, Sofía simplemente acompañaba a la persona, y en esa diferencia radical residía una sabiduría que él apenas comenzaba a comprender. La intromisión del mundo exterior llegó en la forma de Jimena, la novia de Alejandro, una mujer cuya vida era una pasarela de eventos sociales y cuyo único interés en Isabel era el valor de sus joyas. Al visitar la mansión y encontrar a Alejandro en el jardín, ayudando a Sofía a plantar unas flores con su madre, su reacción fue de un desdén apenas disimulado. «Ale, querido, no sabía que ahora te dedicabas a la jardinería. ¿No tienes agente para eso?», dijo mirando a Sofía como si fuera un mueble más de la casa. Para Jimena, la nueva dedicación de Alejandro era una excentricidad vergonzosa, una debilidad que manchaba la imagen de poder y control que tanto le atraía de él, y no dudó en hacérselo saber, enmarcando su crueldad como una simple preocupación por su estatus. Por primera vez en su vida, Alejandro no esquivó la confrontación emocional. Miró a Jimena y luego a su madre, que sonreía por primera vez en semanas mientras tocaba los pétalos de una gardenia, y algo dentro de él hizo clic. Con una frialdad que superaba la de cualquier negociación empresarial, «Le Marie», respondió: «Estoy pasando tiempo con mi madre, Jimena, algo que tú, con tu agenda tan ocupada, seguramente no entiendes». No hubo gritos, no hubo drama, solo la ejecución limpia y precisa de una relación que se había vuelto obsoleta. En ese momento, al elegir la dignidad de su madre por encima de la aprobación de su círculo social, Alejandro comenzó a derribar los muros de su propia prisión. Sintió un alivio inesperado, la ligereza de quien finalmente se deshace de un peso que no sabía que cargaba. Los días siguientes, una nueva normalidad comenzó a instalarse en la fría mansión. La rutina ya no estaba marcada por informes de enfermeras y citas médicas, sino por pequeños rituales humanos. Sofía le enseñó a Alejandro a preparar la avena como a Isabel le gustaba, a tener paciencia cuando se negaba a comer, a comunicarse más allá de las palabras, a través del tacto y la música. Una tarde, mientras veían un viejo álbum de fotos, Isabel señaló una imagen de un Alejandro niño en un parque y una sonrisa fugaz de reconocimiento iluminó su rostro. Fue un instante, un destello, pero para Alejandro fue más valioso que todos los contratos que había firmado. La conexión con su madre, que creía perdida para siempre, comenzaba a reconstruirse, no sobre los cimientos de la memoria, sino sobre los del presente. Sin embargo, la enfermedad era un enemigo implacable que siempre encontraba nuevas formas de atacar. La tensión volvió a aumentar cuando Isabel comenzó a desarrollar una nueva y peligrosa costumbre: intentar irse de casa. Cada vez que una puerta quedaba abierta, ella se dirigía hacia ella con una determinación silenciosa, murmurando que tenía que volver a casa, que su mamá la estaba esperando. Sofía le explicó a un aterrorizado Alejandro que era una manifestación común del Alzheimer, un anhelo profundo por regresar al lugar donde se sentía segura en su juventud. Esta nueva etapa llenó la casa de una ansiedad constante, obligándolos a vigilar cada salida. Para Alejandro, el miedo cambió de forma. Ya no temía a la vergüenza pública, sino al peligro real de perder a su madre en la inmensidad de la ciudad, un miedo mucho más profundo y visceral. La tarde había comenzado con una calma engañosa, una de esas treguas que la enfermedad a veces concedía. Sofía preparaba una merienda en la cocina, mientras Isabel, sentada en el salón acristalado que daba al jardín, observaba el vuelo de los pájaros con una placidez casi infantil.
Alejandro, por su parte, se había encerrado en su despacho para atender una llamada urgente de su empresa, una crisis en los mercados asiáticos que reclamaba su atención de titán. Fue solo un instante de distracción, un lapso de no más de 15 minutos en el que el mundo de los negocios absorbió su concentración. Pero en la frágil ecología de su nuevo hogar, 15 minutos fueron una eternidad. Cuando Sofía regresó con la bandeja, la silla de Isabel estaba vacía. Una corriente de aire frío delataba la puerta del jardín, entreabierta. El silencio que siguió al descubrimiento fue denso y pesado, cargado de un pánico que se expandía por la mansión como un gas invisible. Primero fue la negación, la búsqueda frenética en las habitaciones cercanas, en el baño, detrás de las cortinas, llamando su nombre con una voz que subía de tono con cada repetición. «Isabel, mamá». El eco de sus propias voces era la única respuesta. Alejandro sintió un hielo recorrerle la espalda, una sensación de pavor que no experimentaba desde que era un niño pequeño perdido en un centro comercial. La casa, que siempre le había parecido un refugio de control y orden, se transformó de repente en una trampa, un laberinto de pasillos silenciosos que se burlaban de su impotencia y magnificaban su fracaso. La vieja coraza de Alejandro, agrietada pero aún presente, se recompuso por un instante como un acto reflejo. La culpa, demasiado abrumadora para enfrentarla, se transformó en una furia helada. Salió al jardín gritando, culpando al equipo de seguridad por su incompetencia, a Sofía por su descuido. ¿De qué sirve tener un ejército de gente si no pueden vigilar una sola puerta? Les pago una fortuna para que esto no suceda, espetó, su voz resonando con la arrogancia de quien cree que el dinero puede comprar la infalibilidad. Era su mecanismo de defensa, la única herramienta que conocía para lidiar con el caos. Atacar, culpar, controlar. Pero Sofía, aunque visiblemente asustada y con los ojos llenos de lágrimas, no se inmutó. Lo miró fijamente y le dijo con una firmeza que lo descolocó: «Gritar no la va a traer de vuelta, Alejandro. Tenemos que pensar». La maquinaria del poder se puso en marcha, pero por primera vez se sentía inútil y torpe. Alejandro llamó a la policía, a sus contactos en el gobierno, movilizando recursos que podrían haber localizado a un fugitivo internacional. Pero su madre no era una fugitiva, era una anciana desorientada que podría estar en cualquier parte, vulnerable a cualquier peligro. Mientras hablaba por teléfono dando órdenes y exigiendo resultados, una sensación de futilidad lo invadía. Miraba los monitores de seguridad que mostraban la imagen granulada de su madre saliendo por la puerta trasera, caminando con esa determinación confusa, y entendía que toda su influencia, todo su imperio tecnológico, no valía nada frente a la simple y aterradora realidad de que su madre estaba sola y perdida en la inmensidad de Madrid. Las primeras horas de la búsqueda fueron un infierno de protocolos inútiles y pistas falsas. Patrullas de policía recorrían las calles de Salamanca mostrando su foto a porteros y comerciantes que negaban con la cabeza. Alejandro, desde el centro de mando improvisado en su biblioteca, se aferraba a la lógica y la tecnología como a un clavo ardiendo. Quería desplegar drones con cámaras térmicas, analizar datos de tráfico, aplicar algoritmos de búsqueda. Trataba el problema como si fuera un fallo en el código de su empresa, algo que podía ser aislado y corregido. Pero la enfermedad de su madre no seguía ninguna lógica. Era un laberinto de impulsos y recuerdos fragmentados, un territorio que sus mapas digitales no podían descifrar, y cada minuto que pasaba aumentaba su desesperación. Fue Sofía quien ofreció la única brújula posible en medio de la tormenta. Mientras Alejandro se perdía en planes y estrategias, ella había estado sentada en silencio, mirando el viejo álbum de fotos que se había quedado abierto sobre la mesa. Lo abrió en la página donde aparecía Isabel, joven y radiante, empujando a un pequeño Alejandro en un columpio. «Ella no está huyendo sin rumbo, Alejandro», dijo de repente, su voz clara y segura en medio del caos. «Está buscando un lugar seguro. Está tratando de volver a casa, a su verdadero hogar», señaló la foto. «Tenemos que buscar en los lugares que ella amaba, no en los que nosotros creemos que podría estar.
Tenemos que pensar con su corazón, no con el nuestro. La sugerencia de Sofía, tan simple y tan humana, chocó frontalmente con la mentalidad pragmática de Alejandro. Su primer instinto fue desecharla como una idea sentimental y poco práctica. Buscar en un viejo parque basándose en una foto de hace 40 años era absurdo. Pero al mirar la desesperación en los ojos de la joven y sentir el vacío de sus propias soluciones de alta tecnología, una duda comenzó a abrirse paso en su mente. No tenía nada que perder. La lógica le había fallado. El poder le había fallado. Quizás, quizás la empatía era la única herramienta que le quedaba. Con un suspiro de rendición, tomó las llaves de su carro. «Vamos», dijo, «dime a dónde tenemos que ir». Subieron al lujoso automóvil y se adentraron en la ciudad, dejando atrás las elegantes fachadas de Salamanca para dirigirse a los barrios más antiguos y modestos donde Alejandro había pasado su infancia. Con cada kilómetro sentía como si estuviera viajando en el tiempo. Las calles se estrechaban, los edificios perdían su brillo moderno, y él comenzaba a reconocer las panaderías, las plazas y las fuentes de su niñez. El cielo, que había estado gris y plomizo, finalmente se rompió, y una lluvia fría y persistente comenzó a golpear contra el parabrisas, cada gota un eco del creciente tumulto en su interior. Las memorias que había mantenido bajo llave durante tanto tiempo comenzaron a filtrarse, vívidas y dolorosas. Vio a su madre, no como la anciana frágil que era ahora, sino como la mujer llena de vida que lo había criado. La recordó comprándole cromos en el kiosco de la esquina, la recordó defendiéndolo de unos niños mayores en el patio del colegio, la recordó sentada a su lado en un banco del parque, explicándole por qué el cielo era azul. Cada recuerdo era un tesoro y una daga al mismo tiempo, una celebración de su amor y un recordatorio de su propio abandono. Se dio cuenta de que no solo había olvidado cómo cuidarla, sino que también había olvidado cuánto la había querido, cuánto la necesitaba. La culpa ya no era una idea abstracta, sino un dolor físico que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. El parque de su infancia apareció ante ellos, melancólico y casi desierto bajo el aguacero. Las hojas caídas formaban una alfombra mojada sobre los caminos y los viejos columpios de hierro se balanceaban lúgubremente con el viento. Era un lugar que no había visitado en más de 30 años, pero cada rincón le resultaba dolorosamente familiar. Salieron del coche y comenzaron a buscar, gritando su nombre, sus voces ahogadas por el sonido de la lluvia. Cada banco vacío, cada rincón desolado aumentaba la sensación de pánico. El mundo parecía haberse confabulado para esconderla, para castigarlo por su negligencia, y la esperanza comenzó a desvanecerse, reemplazada por una imagen aterradora de lo peor. Y entonces la vio, en el centro del parque, junto a la fuente de los patos que tanto le gustaba de niño, había un único banco, y sentada en él, una figura pequeña y encorvada, inmóvil bajo la cortina de agua. Era ella. Estaba empapada, temblando visiblemente de frío, con la mirada perdida en la distancia. Su costoso vestido estaba arruinado, y su cabello, normalmente peinado con esmero por Sofía, se pegaba a su rostro en mechones grises. Alejandro se detuvo en seco, el aire escapando de sus pulmones. La imagen era tan desoladora, tan emblemática de su fracaso como hijo, que sintió que sus rodillas iban a ceder. En ese instante, todo su dinero, todo su éxito, se convirtió en cenizas. Sofía, con una sabiduría que iba mucho más allá de sus años, se detuvo a distancia, colocando una mano en su brazo como un gesto de apoyo silencioso antes de retroceder. Comprendió que aquel reencuentro no le pertenecía a ella. Era un círculo que solo Alejandro podía cerrar, una deuda que solo él podía saldar. Él asintió, agradecido por su discreción, y comenzó a caminar hacia el banco. Cada paso era una batalla contra el impulso de correr, de gritar, de desahogar la angustia que lo consumía. El sonido de sus zapatos de diseñador chapoteando en los charcos era el único ruido que rompía la monotonía de la lluvia. Se sentía como si estuviera caminando hacia un juicio, hacia la sentencia final de su propia conciencia.
Mientras se acercaba, su mente era un torbellino. La ira que había sentido al principio se había disuelto por completo, reemplazada por una oleada de ternura y un instinto protector que lo sorprendió. Ya no veía a la mujer que lo había humillado en el restaurante, ni a la paciente difícil que requería cuidados constantes. Veía a su mamá. Veía a la mujer que le había enseñado a atarse los zapatos, que le había secado las lágrimas, que había creído en él cuando nadie más lo hacía, y vio cómo él le había pagado todo ese amor con una distancia fría y calculada. La enormidad de su egoísmo lo golpeó con una fuerza física, y supo que nada de lo que dijera sería suficiente para enmendar el daño. Finalmente, llegó al banco. Isabel no pareció notar su presencia. Su mirada seguía fija en algún punto invisible del pasado. Por un momento, Alejandro se quedó de pie junto a ella, sin saber qué hacer o decir. Las palabras se sentían vacías, inútiles. Entonces, en un gesto que nació de un lugar profundo y olvidado de su ser, se desabrochó lentamente su abrigo de cachemira, una prenda de miles de euros que era un símbolo de su estatus y su mundo. Sin una palabra, lo colocó suavemente sobre los hombros temblorosos de su madre, cubriéndola, protegiéndola del frío. El costoso tejido se oscureció al instante al absorber el agua, pero a él no le importó en lo más mínimo. Luego, hizo algo aún más impensable. En lugar de llevarla de vuelta al coche, al calor y a la seguridad, se sentó a su lado en el banco empapado, bajo la misma lluvia incesante. Dejó que el agua helada le calara los huesos, que le empapara su traje a medida, que le corriera por la cara. Era un acto de comunión, una forma de decirle sin palabras: estoy aquí contigo. Si tú sientes frío, yo también lo sentiré. Ya no estás sola en esta tormenta. Permanecieron así en silencio durante varios minutos, dos figuras solitarias en un parque vacío, compartiendo una miseria que, de alguna manera, se sentía sagrada y purificadora. Un bautismo bajo la lluvia que lavaba años de distancia. No sabía cómo romper el silencio. Las disculpas parecían demasiado pequeñas, las explicaciones irrelevantes. Entonces recordó algo, un fragmento de su infancia que emergió de las profundidades de su memoria. Una canción, una nana que su madre le cantaba todas las noches para que se durmiera, una melodía simple sobre un lucero que cuidaba sus sueños. Al principio fue solo un murmullo, una melodía tarareada con torpeza, pero luego encontró las palabras y comenzó a cantar. Su voz, desacostumbrada a la ternura, sonaba ronca y quebrada por la emoción, pero cantó con todo el corazón que le quedaba, llenando el aire húmedo con la vieja y familiar canción. Isabel, que había estado inmóvil y ausente, comenzó a reaccionar. Su temblor disminuyó y giró lentamente la cabeza hacia él. Por primera vez en ese día infernal, sus ojos, que habían estado nublados y vacíos, parecieron enfocar. La niebla de la enfermedad se disipó por un instante, revelando una chispa de la mujer que había sido. Lo miró, realmente lo miró, y un atisbo de reconocimiento brilló en sus pupilas. Levantó una mano temblorosa, no con agitación, sino con una intención clara, y la posó suavemente en su mejilla mojada por la lluvia. Era un toque tan ligero como el ala de una mariposa, pero para Alejandro tuvo el peso del universo entero. Y entonces pronunció su nombre. No fue un murmullo confuso ni una palabra al azar, sino su nombre, dicho con una claridad que atravesó el sonido de la lluvia y se clavó directamente en su alma. Alejandro, susurró, y luego añadió dos palabras que lo destrozaron por completo. Mi niño. En ese momento, el hombre de negocios, el magnate de la tecnología, el CEO implacable, dejó de existir. Solo quedaba un niño que había encontrado a su madre. Ese reconocimiento, esa conexión recuperada aunque fuera por un fugaz segundo, fue el regalo más grande y a la vez el golpe más devastador que había recibido en su vida. La presa que contenía una vida entera de emociones reprimidas finalmente se rompió. Alejandro se derrumbó, se inclinó hacia adelante, apoyó la cabeza en el regazo de su madre, rodeándola con sus brazos, y lloró. No fueron las lágrimas, silenciosas y controladas de un hombre poderoso, sino los sollozos desgarradores y convulsivos de un niño perdido.
Lloró por los años de abandono, por las llamadas no devueltas, por las visitas apresuradas, por cada vez que priorizó una reunión sobre ella. Lloró por el hombre en que se había convertido y por el hijo que había dejado de ser. Y entre sollozos, las únicas palabras que logró articular fueron un ruego desesperado. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Isabel no respondió con palabras, pues la ventana de lucidez ya se había cerrado, pero hizo algo más profundo. Instintivamente, como si una memoria muscular guiara sus acciones, comenzó a acariciarle el cabello, exactamente como hacía cuando él era un niño y tenía pesadillas. No había juicio en su tacto, solo un consuelo puro y primordial. En ese gesto Alejandro encontró la absolución que tan desesperadamente necesitaba. No importaba si ella no recordaba sus errores, su corazón sí recordaba cómo amar a su hijo, y eso era suficiente. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, pero ya no se sentía fría y hostil, sino como una bendición que limpiaba sus almas y los unía de nuevo. Sofía observaba la escena desde lejos, oculta tras el tronco de un viejo roble, con lágrimas corriendo por sus propias mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda emoción, de ser testigo de un momento de pura catarsis y redención. Vio cómo la fachada de poder de Alejandro se disolvía bajo la lluvia, revelando al hombre vulnerable que había debajo. Comprendió que su papel en esa historia había sido el de un catalizador, la pequeña piedra que inicia una avalancha de cambio. En ese parque empapado, bajo un cielo gris, no solo se había encontrado a una madre perdida, sino que un hijo también había encontrado el camino de regreso a casa, a su propio corazón. El regreso a la mansión fue silencioso, pero no era un silencio tenso como los de antes. Era un silencio lleno de paz, de agotamiento emocional y de un entendimiento tácito. Alejandro condujo con una mano en el volante y la otra sosteniendo la de su madre, que dormitaba en el asiento del copiloto, arropada con su abrigo. Sofía iba en el asiento trasero, respetando la intimidad de ese espacio recién reconquistado. Ya no eran un jefe, una empleada y una paciente. Tú en tú. Las últimas horas se habían convertido en algo mucho más parecido a una familia, forjada en la crisis y unida por un propósito común, el cuidado y el amor incondicional hacia Isabel. Esa noche, Alejandro no durmió en su enorme y solitaria habitación. Hizo que instalaran una cama en el cuarto contiguo al de su madre, dejando la puerta abierta. Por primera vez en años, no se durmió revisando las cotizaciones de la bolsa en su tablet, sino escuchando la respiración tranquila de Isabel. El miedo a Pintos Innocent. Su fragilidad había sido reemplazado por un deseo feroz de protegerla. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no consistía en construir un imperio que lo aislara del mundo, sino en tener el coraje de derribar sus propios muros para poder cuidar de las personas que amaba. Esa noche, el magnate Alejandro murió y en su lugar comenzó a nacer un hombre nuevo. La transformación de Alejandro no fue instantánea, sino un proceso gradual que comenzó con pequeños gestos. Empezó a delegar las responsabilidades de su empresa, cancelando viajes internacionales y reuniones no esenciales. El tiempo que antes dedicaba a optimizar algoritmos, ahora lo invertía en aprender de Sofía, a interpretar los silencios de su madre, a reconocer sus miedos y a celebrar sus pequeños momentos de alegría. Descubrió la felicidad en actos tan simples como conseguir que comiera toda su sopa o verla sonreír al escuchar una melodía de su juventud. Estaba redefiniendo por completo su concepto del valor y la productividad, encontrando más significado en una sola sonrisa de su madre que en un contrato de 1.000.000 de euros. El vínculo entre él y Sofía también se profundizó, transformándose en una asociación basada en el respeto y el afecto mutuos. Ya no era simplemente su empleada, sino su confidente, su maestra en el lenguaje del corazón. A menudo se sentaban juntos por la noche, después de que Isabel se durmiera, y compartían historias de sus vidas. Alejandro, por primera vez, se permitió ser vulnerable frente a otra persona,
hablándole de su padre, de sus miedos, de su soledad, y Sofía lo escuchaba con la misma empatía con la que escuchaba a Isabel, ofreciéndole una amistad sincera que valía más que toda su fortuna. Juntos formaban un equipo formidable contra el avance de la enfermedad. Los desafíos, por supuesto, no desaparecieron. La enfermedad de Isabel continuó su curso inexorable, con días buenos y días malos. Hubo más episodios de confusión, más momentos de frustración y de tristeza. Pero la forma en que Alejandro los enfrentaba había cambiado radicalmente. Donde antes había vergüenza, ahora había paciencia. Donde antes había ira, ahora había una compasión infinita. Aprendió a vivir en el presente, a atesorar cada instante de conexión, por fugaz que fuera. Comprendió que cuidar de su madre no era una carga, sino un privilegio, la última oportunidad que la vida le daba para devolverle una fracción del amor que ella le había entregado. Un día, mientras hojeaba unos documentos de su empresa, Alejandro se topó con un proyecto de inversión para un nuevo complejo residencial de ultralujo. Miró los planos, las promesas de exclusividad y confort, y sintió un profundo vacío. Se dio cuenta de que no quería pasar el resto de su vida construyendo más jaulas de oro, más espacios estériles que aislaran a las personas. Su experiencia con su madre y la inspiración de Sofía le habían abierto los ojos a una necesidad mucho más urgente y humana. Fue entonces cuando una idea, audaz y transformadora, comenzó a tomar forma en su mente, una idea que le daría un nuevo propósito a su vida y a su fortuna. Se dio cuenta de que su madre, y miles de personas como ella, no necesitaban aislamiento ni lujo, sino comunidad, dignidad y cuidados especializados que fueran más allá de lo puramente médico. Pensó en Sofía, en su increíble don para conectar con los más vulnerables, y en cómo ese talento se estaba desperdiciando en una sola persona. ¿Y si pudiera replicar esa compasión a gran escala? ¿Y si pudiera usar su genio para los negocios, no para generar más riqueza, sino para crear un modelo de cuidado radicalmente diferente, un lugar que honrara la vida en todas sus etapas? La idea lo electrizó, dándole una energía y una pasión que no sentía desde los inicios de su startup. La decisión fue tan drástica como la que tomó en el restaurante. Convocó a una reunión de emergencia con la junta directiva de su empresa y anunció su intención de vender su participación mayoritaria. Sus socios pensaron que se había vuelto loco, que la situación con su madre lo había desequilibrado. Intentaron disuadirlo, hablándole de legado, de responsabilidad, de todo lo que había construido, pero Alejandro se mantuvo firme. Su definición de legado había cambiado. Ya no quería ser recordado por una aplicación o una plataforma digital, sino por algo mucho más tangible y perdurable, un acto de amor a gran escala. La noticia de su renuncia y la venta de su empresa sacudió el mundo financiero. Los titulares hablaban de un colapso, de un genio que había perdido el rumbo. Pero a Alejandro no le importaban las especulaciones. Por primera vez en su vida se sentía completamente libre de las expectativas de los demás, guiado únicamente por su propia convicción. Mientras los analistas debatían las implicaciones económicas de su decisión, él estaba en casa, sentado junto a su madre, dibujando en una servilleta los primeros bocetos de lo que se convertiría en su verdadera obra maestra, un proyecto que llevaría el nombre de la mujer que le había dado la vida y ahora un nuevo propósito. Una tarde le presentó la idea a Sofía. Le mostró los bocetos de un centro para personas con Alzheimer que no parecía un hospital, sino un hogar. Un lugar con amplios jardines, talleres de arte y musicoterapia, espacios diseñados para estimular los sentidos y fomentar la conexión humana. Le habló de su visión de un cuidado centrado en la dignidad y la alegría, no solo en la gestión de la enfermedad, y luego la miró a los ojos y le hizo una nueva propuesta. No quería que fuera una empleada, sino su socia. Quería que ella fuera el alma del proyecto, la directora que infundiera su empatía y sabiduría en cada rincón de la fundación. Sofía se quedó sin palabras, abrumada por la magnitud de la propuesta. Ella,
Una joven que apenas podía pagar sus estudios se veía de repente ante la oportunidad de cambiar la vida de miles de personas. Vio en los ojos de Alejandro una sinceridad y una pasión que la conmovieron profundamente. Vio a un hombre que había completado su redención y que ahora buscaba extender esa transformación al mundo. Aceptó sin dudarlo, no por el cargo o el prestigio, sino porque compartía la misma visión. Sabía que juntos, su pragmatismo y la empatía de ella podrían crear algo verdaderamente extraordinario, un faro de esperanza para incontables familias. El clímax de la transformación de Alejandro no fue un evento único, sino la suma de todas estas decisiones. Fue el momento en el parque, el abandono de su imperio, la creación de su nuevo propósito y la alianza con Sofía. Fue la reconstrucción de su relación con su madre sobre una base de amor incondicional, no de recuerdos compartidos. Había aprendido la lección más importante de su vida, que la verdadera vulnerabilidad no era la debilidad, sino la fuente de la conexión humana más profunda, y al abrazar su propia fragilidad y la de su madre, había encontrado una fortaleza y una felicidad que el poder y el dinero nunca podrían comprarle. La escena culminante de este acto no termina con un grito, sino con un susurro. Una noche, mientras arropaba a su madre, Isabel, en un raro momento de calma, le tocó la mano y dijo: «Gracias, mi niño». Alejandro no supo si se refería a la manta, al día o a toda una vida, pero no importaba. Se inclinó y le besó la frente, respondiendo: «No, mamá, gracias a ti». En ese simple intercambio se selló un nuevo pacto entre ellos. El ciclo de 1900 dolor se había roto, y en su lugar había comenzado un ciclo de compasión, uno que estaban a punto de compartir con el mundo entero, demostrando que nunca es tarde para redimir el pasado y construir un futuro lleno de amor. 2 años después, la Fundación Isabel no era solo un sueño dibujado en una servilleta, sino una vibrante realidad. Lejos de ser un asilo sombrío, el lugar era un estallido de vida y color. No había pasillos estériles, sino amplios corredores llenos de luz natural, con paredes cubiertas de obras de arte pintadas por los propios residentes. Desde el salón de música se escapaban las notas de un bolero, mientras que en el jardín terapéutico varias personas cuidaban de las plantas con una concentración serena. Alejandro había utilizado su genio logístico y su fortuna no para crear otro edificio frío y eficiente, sino para construir un ecosistema de compasión. Cada detalle, desde la textura de las mantas hasta la selección del menú, estaba diseñado para honrar la dignidad y fomentar la alegría, demostrando al mundo que un diagnóstico no es el final de una vida, sino el comienzo de una forma diferente de vivirla. Sofía se movía por la fundación, como si hubiera nacido para ello. Ya no vestía un uniforme gastado, sino ropa cómoda y profesional, pero la calidez en sus ojos era la misma. Como directora, su liderazgo no se basaba en la autoridad, sino en una empatía que contagiaba a todo el personal. Conocía a cada residente por su nombre, su historia, sus gustos y sus miedos. Se la podía ver arrodillada junto a un anciano que había olvidado cómo usar los cubiertos, enseñándole con paciencia, o abrazando a una hija que lloraba frustrada por el avance de la enfermedad de su padre. Había transformado su don personal en una filosofía institucional, creando un modelo de cuidado que se estudiaba en todo el país. La joven mesera que luchaba por sobrevivir se había convertido en una líder que enseñaba a otros a amar. La vida de Alejandro era irreconocible. Había cambiado los trajes de miles de euros por ropa cómoda y los informes financieros por paseos por el jardín. Su verdadera oficina ahora era el banco que estaba junto al rosal favorito de su madre. Cada tarde, sin falta, empujaba la silla de ruedas de Isabel a través de los senderos de la fundación. Aunque ella ya casi no hablaba y su mirada solía estar perdida, la conexión entre ellos era más fuerte que nunca. Se comunicaban en un lenguaje de caricias, sonrisas y silencios compartidos. Él le leía poesía, le ponía sus canciones favoritas y a veces simplemente se sentaba a su lado, sosteniendo su mano. Por primera vez, su rostro no mostraba la tensión del control, sino la serenidad
de quien ha encontrado su verdadero lugar en el mundo, un hombre inmensamente rico en un tesoro que no se puede contar. Una tarde, mientras Alejandro le contaba a su madre sobre los progresos de la fundación, un automóvil de lujo, muy parecido al que él solía conducir, se detuvo en la entrada. De él bajó un joven empresario con la misma expresión vacía y arrogante que Alejandro llevaba grabada en el rostro 2 años atrás. Ayudó a bajar a su padre, un hombre mayor confundido y asustado. El joven miraba el lugar con una mezcla de escepticismo y desesperación. Fue Sofía quien salió a recibirlos. Al ver su angustia, le dedicó la misma sonrisa cálida y genuina que una vez le ofreció a Isabel en aquel restaurante. El ciclo de compasión, iniciado por un simple acto de bondad, continuaba, demostrando que su legado no estaba construido con ladrillos, sino con gestos de humanidad que se replicaban una y otra vez. Así, la historia de Alejandro e Isabel se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de los muros de la fundación, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no se acumula, sino que se comparte. Demostró que el amor, cuando es incondicional, tiene el poder de reescribir el pasado y transformar por completo el futuro. La fortuna de Alejandro no desapareció cuando vendió su empresa. Al contrario, se multiplicó en cada vida que su fundación tocaba. Su mayor legado no fue una aplicación que conectaba a millones, sino un hogar que reconectaba a las personas con su propia humanidad. Y en la sonrisa serena de un hijo que cuidaba a su madre, residía la prueba irrefutable de que la compasión es la inversión más valiosa y rentable que un ser humano puede hacer. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo. Si tú también crees en las segundas oportunidades.